Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a nuestra propuesta. Como siempre, el equipo de Despierta RD, dispuesto a comentarles las informaciones más importantes, los hechos que se han convertido en noticias en las últimas horas en la República Dominicana y el resto del mundo. Más que un placer que nosotros podamos ser el ente informativo con el que usted arranque la mañana. Muy buenos días. Buenos días, saludos. Así inicia Despierta RD. Buenos días a todos aquellos que nos sintonizan, menos aquellos que no tienen la capacidad de administrar los software que se preparan desde sus instituciones. Buenos días a todos los dominicanos. En este miércoles ya 15 de abril, a mediados de Siento este tu mes, buenos días lleno de veneno. no tiene nada de veneno. Sí, porque denle los buenos días a todo el mundo. No, porque no tengo, Esa gente está yo tengo viva, la, ganó su dinero. está bien, pero yo tengo la capacidad de definir a quien yo quiero darle buenos No días. sea así, no sea, No tengo no no tengo esa discrimine. prerrogativa. El señor que usted me dijo a mí que usted va a la iglesia y todo Sí, su cosa, claro, porque le queda casi al frente. claro. El señor no enseñó a no discriminar, a no tener diferencia entre lo que sabotearon las elecciones municipales de febrero y entre No, no, los no. demás. No hubo sabotaje. ¿Cómo que no? Eso fue lo primero que dijo el informe ¿Y qué, cómo se llama la obra si no de es la OEA. sabotaje? No hubo ni fraude, ni intervención externa, ni hubo sabotaje. Ok, perfecto. Fue un mal manejo del Departamento Informático de la Junta Central Electoral. Pero eso lo vamos a Una decir. salida amigable, Por eso lo vamos a decir ahora. a una situación que ha mantenido en vilo y en preocupación a la sociedad dominicana desde el mismo día en que pasó y que se suspendieron las elecciones el 16 de febrero a las 11:11 de la mañana. Eso es así que usted quiere que yo lo diga de bonito. No necesariamente. Miren, lo que sí sucedió es que ayer la Organización de Estados Americanos, a través de su misión de observadores e investigadores, que estuvieron realizando el informe de lo sucedido en las pasadas elecciones en febrero de este 2020, las municipales suspendidas, presentaron finalmente lo que ya la población estaba exigiendo y a lo que se le había dado largas, pese a que se suponía estaría presentándose ya por lo menos a finales de marzo, la fecha o en el mes en el que finalmente se realizaron las elecciones municipales del año 2020. Sobre todo, eh, el argumento esbozado por la investigación del fallo de las elecciones fue, citando las palabras del informe, el software diseñado para la personalización de las urnas, es decir, para que los aparatos utilizados tengan su atadura, digamos así, con la tierra, con los colegios electorales, que cada uno de ellos pueda llevar el listado de candidatos a las diferentes posiciones, en este caso regidores y alcaldes, conforme a la mesa electoral, junto al padrón de esas mesas, de esos colegios electorales, que a su vez eran los que podían utilizar. Continúo. Es decir, el software utilizado para que cada máquina contara con la oferta electoral y demás datos correspondientes a su mesa. Este software no tenía mecanismos de control de integridad de la oferta electoral y por lo tanto era incapaz de detectar cualquier tipo de problema que se pudiera haber presentado en el proceso de descarga de las boletas electrónicas. Sumado a lo anterior, la inexistencia de procedimientos formales de prueba de software impidió que se detectase el defecto durante la fase de testing, es decir, durante el proceso de pruebas de esto. Tanto que se habló de que ya bastaba con las auditorías realizadas y con el proceso de pruebas realizado. Prosigue el informe. El equipo de auditoría pudo comprobar la inexistencia de requerimientos formales en el diseño del software, lo que facilitó en consecuencia este error en el desarrollo del mismo, al no controlar la integridad de la oferta electoral. Por tal motivo se generó un defecto de software cuya falla se materializó durante la personalización de las urnas. Es decir, que entre el descuido y la mala gestión de parte del equipo organizador o el equipo que responde a la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral es que nace este problema. Deben señalarse inmediatamente, ya a mi forma de ver, los responsables con nombre y apellido. La
responsabilidad más directa que señala o que presenta el informe de la ONU, perdón, de la OEA, De la OEA. el informe de la OEA, lo más, digamos que directo que llega a ser es al Departamento de Informática, como parte de la institución Junta Central Electoral, que es evidentemente la organizadora de las elecciones. Pero ante esto, queda demostrado que con ese Departamento de Informática, en esas condiciones, la insistencia del voto automatizado y demás, daba muestras, como tantas veces se planteó aquí, en la República Dominicana, de que se era incapaz de ir a unas elecciones con un programa con estas cualidades. Yo me pregunto, si ese software falló en las elecciones de febrero, ¿no pudo avalar esto un fallo en las elecciones de octubre, en las primarias que se realizaron en el país? Pero también prosigo y cuestiono, ¿no tendríamos, en caso de que todo eso hubiese funcionado, hubiese marchado de manera correcta hasta ese punto, hasta donde logramos competir sin el problema mayor, sin lo que se viera como politiquería o como pataleo, como denominaron muchos? No pudo haber sido esto en caso de que llegase al final del voto automatizado sin problemas, un espacio abierto para la vulnerabilidad de unos comicios, es decir, que todo hubiese marchado bien y que hubiésemos tenido alcaldes y regidores, vocales y directores de distritos municipales sin la debida legitimidad que le amparaba el voto popular. Aquí mismo en el informe señala, por ejemplo, la mañana de la elección, 1.025 colegios que representaban el 10.50% del total de las urnas transmitieron el denominado boletín cero con las boletas incompletas. El equipo auditor no encontró evidencia de ataques externos, sabotaje o intento de fraude. Ahí tumbó de plano el argumento de los tres principales partidos de la República Dominicana. Sabotaje, descartó el del PLD. Intento de fraude, descartó el de Luis Abinader, y ataques externos, descartó también el de Leonel Fernández. Prosigo con lo que dice. El Departamento de Informática habla de que por culpa del Tribunal Superior Electoral, que el día 12 de febrero dictó sentencias que produjeron cambios en la boleta y que esos cambios fuera del plazo impactaron sobre los tiempos fuera del plazo, impactaron sobre los tiempos y las formas de aplicarse otras actividades relativas al clonado de los kits de la votación, clonado final y su posterior personalización final según la Dirección de Informática. Ante esto se dispuso de 6 módems 3G que aportó puestos complementarios a los de la red LAN que estaba en uso para evitar que se produjera un incidente de seguridad de la información, ya que afectó la integridad de la oferta electoral, dado que se descargó incompleta un grupo de urnas, es decir, que no se correspondía a la cantidad de urnas lo que se denunció en principio. Ok, ahora aterrizando este informe de la Junta Central Electoral realizado por la OEA y su misión de observadores, yo me pregunto, ¿y ahora qué? ¿Qué pasará en la República Dominicana con los responsables de eso? El encargado del Departamento de Informática de la Junta Central Electoral, que de por sí ya estaba suspendido ante este proceso de investigación, según anunció el presidente de la Junta Central Electoral, por una decisión motivada por los 5 miembros del Pleno, días después de lo sucedido en febrero. Ese señor, para que ustedes tengan la idea de quiénes dirigen y quiénes están a cargo de los departamentos importantes de nuestras instituciones, ese señor en el año 2020, 2017, a su llegada nuevamente a la Junta Central Electoral, rindió un informe diciendo que los escáneres utilizados en las elecciones que se usaron en marzo y que a su vez se utilizaron en las elecciones del año 2016, A medias. no tenían la capacidad operativa
para volverse a utilizar. Sin embargo, esos escáneres se utilizaron en las elecciones de marzo del año 2020 y funcionaron a la perfección, sino el ejemplo de que las elecciones más organizadas de las que se tiene memoria en la República Dominicana fueron precisamente las de marzo del año 2020. Pero no solamente eso. En el año 2003 es que Miguel Ángel García llega a la Junta Central Electoral por primera vez. Lo hacía como el encargado del Departamento de Informática. En ese momento, luego de 8 años aproximadamente de gestión pública, sale de la institución por unas desavenencias con Roberto Rosario Márquez, que posteriormente fue presidente de la Junta Central Electoral, por decir que él no era un sello gomígrafo de Roberto Rosario. Y dijo también en ese momento que no volvería jamás a la Junta Central Electoral. Años después vuelve y es cuando presenta el informe de los escáneres que funcionaron. Pero él recomendó que utilizáramos el voto automatizado. Hizo la recomendación y asumió la causa naturalmente, como director de informática, de poner a funcionar esos equipos. Tuvimos 2 elecciones con esos equipos, primarias del PLD y del PRM, y por otro lado tuvimos las elecciones de febrero. Pregúntese usted si alguna de esas elecciones tuvo credibilidad y pudo funcionar finalmente. Por eso digo, esa es la calidad de los funcionarios que nos dirigen o que están a cargo de las instituciones de la que forma parte el sistema y el modelo como lo tenemos. Aquí, luego de este informe de la OEA, yo me pregunto, ¿a quién le toca actuar y someter a la justicia a aquellas personas que tienen alguna vinculación o que tienen algún cuestionamiento sobre el tema? Ahora descansa esa prerrogativa sobre la Procuraduría General de la República. Me lo pregunto porque la OEA no tiene facultad para ello. Podría ser la mejor investigando, pero no tiene facultad legal para ello. Pero entonces, por el otro lado, por el otro lado está que el presidente le quitó esa facultad a la Procuraduría General de la República. Entonces, de por sí, la Procuraduría, aparte de lo que dice el presidente, o sea, de la facultad que le despojó el presidente, la Procuraduría es una de las instituciones con menor credibilidad del sistema dominicano. Nosotros tenemos un procurador que ha tenido 4 o 5 escándalos de corrupción que someter y no ha habido un gran responsable de esos escándalos. O sea, es deficiente de naturaleza. Y si esa es la gente que va a someter a la justicia para buscar los responsables de unas elecciones que costaron al país más de 4.062 millones de pesos, que hoy bien hubiese estado pudiéndose utilizar ese dinero para comprar mascarillas, para hacer pruebas de COVID-19, para solventar la economía de muchos pequeños empresarios o de muchos empleados o comerciantes informales en nuestro país que están pasando la 1001 con este tema del COVID-19, que claro, nadie se imaginaba que iba a llegar a la República Dominicana en ese momento de la realización de las elecciones, pero también la deficiencia de los funcionarios tiene que ser pagada, porque esas deficiencias son las que provocan que se derrame dinero y que se derrame el deseo del ciudadano de votar y cumplir con su deber. Y también se derrama la voluntad de un pueblo que día por día está siendo acostumbrado al fraude. Yo no sé qué es peor, si hubiese habido sabotaje, si hubiese habido fraude, si hubiese habido injerencia externa hacia los equipos, o si se hubiese producido, como en efecto presenta la Organización de Estados Americanos, si se hubiese producido este descuido que dio al traste con eso. El manejo del software, según el mismo informe de la Organización de Estados Americanos, era un software débil, porque no cumplía con los requerimientos necesarios. Y eso fue lo que causó el principal problema que tenemos hoy día, al menos en el apartado electoral. La desconfianza primero hacia los miembros de la Junta, que independientemente ante la metida de pata olímpica de sus funcionarios por debajo, tienen ahora un descrédito generalizado en la población. Administraron mal en un momento cómo se gestó el proceso de organización de las elecciones
Y por otro lado está que quizás tomaron decisiones tardías los miembros del Pleno de la Junta para reencauzar la dirección que debía llevar ese organismo. Eso está claro ahí y está presente en lo que evidenciado, en lo que plantea la OEA. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasará y qué nivel de credibilidad tiene la Procuraduría? La misma Procuraduría que en sus investigaciones, junto a la Policía Nacional, apresó al seguridad o a uno de los miembros del Cuerpo de Seguridad de Luis Abinader como responsable de esto, a un técnico de una telefónica que supuestamente era responsable de esto y que ahí había habido un sabotaje. Entonces, yo espero que con esa misma firmeza y con esa misma interés, esa entrega que tuvo la Policía Nacional y el Ministerio Público, someta a los responsables por esto, que ya están señalados en principio, y ahí debe ser interrogado hasta el perro que estuvo paseando por enfrente de la Junta Central Electoral en esos días. Titirimundati. Ahora, ¿se cumplirá eso? La costumbre en República Dominicana al menos es que no. Mira, Cristian, y me alegro de tu análisis porque lo escuché atentamente y comparto contigo muchas de las cosas que dijiste. Pero mi preocupación entra justamente en quiénes tendrán la responsabilidad de someter al Departamento de Informática de la Junta Central Electoral. ¿Quiénes son los responsables o quiénes van a asumir esa responsabilidad ante la sociedad dominicana? Número uno, era en marzo que la OEA debía entregar este informe y esta analítica que hizo. La entrega el 15 de abril, ¿verdad? 14 de abril, luego de que algunos periodistas y medios de comunicación nos comenzáramos a hacer la pregunta que para cuándo era que venía el informe. Siento que ese informe estaba, que no habían encontrado la oportunidad de mostrarlo o de darlo a conocer a la población dominicana. Mucha gente pensó que se nos había olvidado. Nosotros habíamos puesto el tema antes de ayer. Sí, Cristian y yo habíamos puesto el tema el lunes, preocupado porque era una pregunta que yo la tenía como en la mente, pero nos había copado tanto el COVID-19 que a veces habían temas que se quedaban sobre la mesa en la producción del programa. Sin embargo, nosotros el lunes nos estábamos haciendo la pregunta en qué iba a parar esto. Miren, cuando hay personas involucradas con experiencia en un departamento que se va por una puerta por una serie de acciones y hay, de nuevo, oportunidades para ocupar el cargo, ahí comienzan a debilitarse las instituciones. La Junta Central Electoral tuvo una excelente actividad en marzo. ¿Por qué? Porque ni estaba el voto automatizado, ni estaba supuestamente el encargado de informática. Y digo supuestamente porque es una persona que está suspendida, a quien no conozco, pero en base a todo lo que dice el informe de la OEA y lo que nosotros vivimos ese día, tendrá sobre sus hombros la mayor responsabilidad sobre lo que pasó en las elecciones municipales de febrero. Casi nada. Yo no sé si él ahora mismo ha podido dormir, si después de lo que dijo la OEA, él ha podido dormir. Porque yo me imagino que junto a lo que dijo esta prestigiosa institución extranjera, y que el presidente le quitó poderes a quienes lo tenían en la República Dominicana para salir de un apuro de una sociedad que se empoderó y que día tras día salió a pedir que se buscara una solución a los problemas de haber suspendido las elecciones municipales. Yo no sé ahora a quién vamos a ir o quién va a acudir y quién va a asumir esta responsabilidad. Porque el COVID-19 no ha dejado de lado las elecciones congresuales y presidenciales, pero tampoco a los dominicanos se nos ha olvidado lo que pasó en febrero y aquí hay que aclarar lo que pasó. Y ese famoso régimen de consecuencia que en este país no existe y cuando existe, existe para los más pequeños, ahora nosotros como sociedad exigimos que exista. Que esos jóvenes que salieron a la Plaza de la Bandera, que esta sociedad que se empoderó y salió a la Plaza de la Bandera y que hizo videos y que se pronunció y que publicó, esa misma sociedad, pese a la pandemia que estamos viviendo, estaba esperando este resultado. Perfecto, no hubo sabotaje, no hubo intento de fraude. Pues lamentablemente van a tenerle que dar la razón a Leonel Fernández.
gústele a quien le guste, quieran o no quieran, porque esto demuestra que esa famosa auditoría y que todo ese griterío que mostró el presidente Fernández antes de estas elecciones y que muchos de nosotros, me incluyo, entendimos que era un griterío más. Porque en bastantes comentarios llegué hasta decir que el presidente Fernández no hablaba y se había puesto que hablaba todos los días. Y en una de las caravanas él dijo que no iba a hablar más del tema porque iban a decir que era un problema personal. Pero él le estaba mandando a que eso se analizara, a que se auditara, a que se volviera a auditar para estar consciente que esas votaciones iban a salir de manera normal. Al final fracasaron, suspendidas o nulas. El presidente Fernández tiene la razón. Pero el informe está acusando al Tribunal Superior Electoral. ¿Quién puede enjuiciar o trabajar en contra de un tribunal? ¿A quién le corresponde en el sistema jurídico de la República Dominicana? ¿Cómo va a asumir el Tribunal Superior Electoral esta culpa que esta auditoría de la OEA dice que ellos tienen? ¿Cómo vamos nosotros a aplicar esa culpa? ¿Cuál va a ser la responsabilidad si el Tribunal Superior Electoral lo tiene, que va sobre cada uno de esos jueces? Porque por primera vez nos estamos metiendo con la clase súper alta de la República Dominicana en el sentido de elecciones, porque cuando ya nos hemos metido con el caso de los partidos políticos o de los políticos en el caso Odebrecht, ustedes saben que está guardado, está engavetado, que todo ese montaje de grabaciones, de llegar a las 6 de la mañana, de tumbar puertas, de ese trayecto hacia la cárcel de Najayo y de que comenzaron 50 y terminaron 5, todo eso no fue más que una película que nos mantuvo entretenidos mientras otras personas trabajaban o jugaban dominó por debajo de esto. Para al final, meses van, meses vienen, presidentes a nivel internacionales han caído presos, gente que se ha matado, se ha suicidado por el caso Odebrecht, incluyendo pasados presidentes. Y la República Dominicana, bien gracias, tenemos un grupo de personas con su moral en el suelo que políticamente se va a hacer imposible quizás respirar. Tenemos a otros ocupando cargos aún teniendo que ver con el caso o por lo menos fueron involucrados en el mismo. Y nosotros seguimos normal, sin ningún régimen de consecuencias. ¿Nos pasará lo mismo con la Junta Central Electoral? ¿Es una sola persona la responsable de eso? ¿Es el técnico de la telefónica y el de la seguridad del candidato del Partido Revolucionario Moderno responsable de todo lo que pasó? ¿Tienen sus mensajes alguna relación con esto? El famoso militar de apellido asiático, que tenía la libertad de moverse por donde sea, entra dentro del grupo de informática de la Junta Central Electoral. No es que es un técnico experto que conoce. ¿Quién es que va a atar todos estos cabos de la Junta ante una sociedad que está pendiente, pese a que tenemos el dolor del COVID-19? Es que son demasiados cabos sueltos que ahora mismo nosotros no sabemos qué va a pasar. Y comparto con Cristian la posición. Fue fraude, fue intento de sabotaje, llámelo como usted quiera, pero pasó. Y nosotros necesitamos ver los rostros de los que dañaron o de los que nos afectaron como sociedad al suspender unas elecciones municipales que se iban a celebrar en febrero. Esto tiene que tener nombre y apellido. Ahora bien, Cristian dio en el clavo. El presidente le quitó funciones a la Procuraduría para eso. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿O estamos tan pendientes en el COVID-19 que también se nos va a olvidar esto? ¿O la otra pandemia del Clerén? Oye, aquí no se puede olvidar, esto de que un tema mata a otro, eso tiene que acabarse. Aquí hay gente que debe quedarse con ciertos temas y nosotros nos vamos a quedar con este. Todos los días vamos a preguntar, ¿qué va a pasar con el Departamento de Informática o con el responsable? Porque al juicio normal y tranquilo, usted sentado en su casa bebiéndose un café a esta hora de la mañana, si las elecciones de febrero tuvieron problemas, si los escáneres tuvieron problemas en la gestión pasada de la Junta Central Electoral y luego se utilizaron y luego hicimos las elecciones de marzo y hemos salido adelante con estas elecciones
y no hubo tanto trauma y todo el mundo votó de manera física en las boletas tradicionales y todo salió bien. Pues entonces hay que apuntar a un solo lado, hay que apuntar a una sola persona y esta persona no me imagino que no trabajaba sola, porque independientemente de todos los comicios son a nivel nacional. Este país y esta sociedad necesitamos respuesta. Nosotros queremos ver a los responsables en el banquillo de los acusados y cumpliendo con lo que tienen que cumplir por haber saboteado o haber hecho un mal manejo de lo que fueron los comicios de febrero. Que mañana no nos centremos en otros temas tan importantes como este y se nos olvide que la Junta Central Electoral en su departamento de informática tiene cosas que aclarar, porque quiérase o no, con pandemia o no, ya los políticos se pusieron de acuerdo para que moviéramos las elecciones de mayo, presidenciales y congresuales. Si esto no termina de aclararse, en julio 5 tendremos mayores inconvenientes y mayores problemas. Aún no se usa el voto automatizado, porque me imagino que la reacción de los partidos, luego del informe de la OEA, va a ser que se limpie un departamento que es sumamente necesario para unas elecciones como las congresuales y presidenciales, que no son nada fáciles. Mira, tomando en cuenta el costo de una prueba de COVID-19 en laboratorio dominicano, los cuartos utilizados en las elecciones fallidas, los que se tiraron así por el contén Lo y que se corrieran, perdieron. los 4.062 millones de pesos, que aún no tienen una cabeza que levanten por ella, permitiría hacer 944.651 pruebas a dominicanos. Señores, eso es por más de 50 la cantidad de veces de las pruebas que se han realizado hasta el momento en el país. Ya ustedes ven la importancia de una Junta Central Electoral que funcione en todos sus puntos. Ustedes ven por qué la importancia de que haya una sanción hacia quien resulte ser el responsable de esto. Pero también la importancia de que haya confianza en quien investigue, porque ustedes vieron el tollo, el disparate de investigación que estaban haciendo en la otra dirección, que un técnico y un seguridad. Pero Eso no por fue Dios, disparate, Cristian, eso no fue disparate. Perdón, además, eso fue una estructura momentánea, como todo lo que pasa en este país, pero es que no que se podemos usa estar para... sometidos a Bueno, eso. pero nosotros tenemos, por eso, y perdona que te interrumpa, nosotros tenemos una mala costumbre. Aquí pasa un problema, tú agarras a Juancito Trucupé, que no pertenece a nadie, le arma un expediente a él. Y la gente, para quedar bien con el para otro. que la sociedad esté tranquila, si ya agarraron uno, y tú viste lo que pasó con esa cosa, y para que ese cuchicheo, que es lo que mata, porque lo que mata es el cuchicheo, no es otra cosa, para que ese cuchicheo dominicano se quede tranquilo, y abajo se juega un dominó bastante grande. Entonces, no es eso lo que queremos ahora, porque ya el técnico habló y el militar también. Nosotros lo que queremos es resultados claros de personas que de verdad trabajaron ahí. Por ejemplo, yo le voy a preguntar, yo no lo conozco. Me han dicho que es una persona sumamente preparada, técnicamente formada, el militar de apellido asiático que sale en todo, en el rebú técnico de la telefónica y el militar, que dicho sea de paso, el militar demostró ser militar, porque sabes que los militares hablan sí, no, cuídese, ok. Que dicho sea de paso, todavía no se ha presentado el aval judicial para intervenir ese teléfono. Entonces, o sea, estamos sometidos a violaciones legales constantes, señores, a violaciones a los procedimientos, a la privacidad, ¿verdad? Estamos sometidos a violaciones de los procesos, ¿verdad? Estamos sometidos a violaciones del aspecto del desarrollo libre de la personalidad y demás. Pero no podemos violentar el derecho que tiene, violentamos el derecho también del ciudadano que se supone debió acudir a las urnas en febrero, sin traumas, ¿verdad? Pero no podemos violentar el derecho de un carajo que hundió un proceso electoral sobre la base de la ineficiencia. Entonces, ¿de qué vamos, señores? Ahora, nadie también me quita a mí
que eso haya sido gestado en principio, estimulado por grupos de poder, porque uno está echando la culpa, sí, y sobre todo porque eso es lo que las pruebas indican. Pero ¿qué hay detrás de eso? Nadie aquí tiene la certeza, nadie aquí puede hablar a ciencia cierta, salvo aquel que lo haya cometido, de que hubo un intento o de soborno o de manejo oscuro de las elecciones que se produjeron, porque eso es una hipótesis que puede darse. No se puede hablar porque usted no ha agarrado lo Yo que no son. tengo la prueba de lo que ha pasado, pero ¿qué Usted- me quita a mí en un sistema de tanta desconfianza como este, de que la persona responsable por ese hecho no haya sido estimulado por uno que otro partido, sea el que sea? Yo no entiendo. En 2003, por ejemplo, Miguel Ángel llegó con el amparo, el aval de Agripino Núñez Collado. El mismo Agripino que hace unos meses fue quien dirigió el diálogo, fallido, que no sirvió para mucho. porque Ahí ya, está, ahí ya está él el no diálogo. él no está para Ahí eso está el ya. diálogo 17 años después. Un diálogo que no tuvo ni pies ni cabeza nunca. Nunca. Si no, fíjense qué tantas soluciones se presentaron ahí. Se definió un fiscal electoral, pero tampoco se le ha dado estructura a ese fiscal electoral para que en las elecciones de ahora, en esta ocasión de julio, que se suponía se iban a suscitar en mayo, pero por la situación de pandemia que hay, que afecta a la República Dominicana, fueron postergadas. Pero nadie va a las elecciones de julio en este momento, a las presidenciales y congresuales, con la certeza de que no puede ejecutarse algo similar, esta vez con el voto físico, porque el fiscal electoral no se incorporó fruto de ese diálogo con las medidas necesarias. Entonces, ese es el problema de la falta de institucionalidad de nuestro país, del irrespeto que hay hacia las pocas instituciones que hay y que se supone tienen un manual para manejarse. Aquí lo que hubo precisamente fue una falta de un procedimiento, según lo que dice la OEA, que también cualquiera puede cuestionarlo por el pasado que tenga, pero es el más creíble o la más creíble de las instituciones que ha pasado por aquí, porque la Alhambra hizo una auditoría, Alhambra Eidos, y esa auditoría determinó que todo estaba perfecto. Ese día se podían celebrar las elecciones aquí si se quisiera, según Alhambra. Llegó el día de pim pam, nos despertamos a las 11 de la mañana, quedan suspendidas las elecciones municipales en todo el país. Entonces, ¿de qué vamos? ¿De qué vamos? Al toro por los cuernos. A estas personas, ese departamento entero, con un ministerio público eficiente, ya tiene que comenzar a ser investigado. Sentarlo ahí. Incluyendo lo que Ojo, incluyendo lo que no estoy tuvieron hablando éxito de en marzo. sometimiento, porque tú no puedes someter sobre lo que no tienes prueba. Claro, pero Estoy debe hablando ser de investigado. Pero incluyendo a los que tuvieron éxito en marzo, porque vuelvo y te digo, Claro que sí. o sea, en febrero fracasamos, teníamos un sistema que no funcionó y teníamos una cabeza en ese departamento. Quitamos la cabeza y quitamos el sistema. Ahí hasta los delegados técnicos de todos los partidos funcionó. políticos deben ir a ser interrogados. Oye, porque son los que más contacto directo tuvieron con el departamento de informática. Pero por mira ejemplo. esto, Cristian, quitamos el sistema del problema y quitamos la cabeza del departamento y las elecciones de marzo se dieron sin problemas. Las mejores, las Las más más organizadas. organizadas. Claro, tuvo la vigilancia hasta del médico chino ahí. Pero se dieron bien. Y usted votó y yo voté y el televidente Si la fue. necesidad del dominicano es que haya oye, vigilancia, vamos a tener que en todas las elecciones traer 3.000 delegados de toda institución existente referente a elecciones y democracia para que salgan bien. Lo único malo que tuvieron las elecciones de marzo, ¿usted sabe qué fue? Que el coronavirus existía, que teníamos casos importantes, pero por el miedo de las autoridades a las manifestaciones que había hecho la sociedad dominicana, no se atrevieron a suspenderlas. Y aquí fue donde quizás, porque aquí no hay manera de probar eso, pero quizás el foco de contaminación más grande que tuvimos fueron esas elecciones de Entre marzo. las elecciones y la protesta. Pero los días finales de la protesta. pero aparte de todo eso, fueron las elecciones Pudo haber organizadas. sido. ¿Entiendes?
pudo haber sido, pero fueron las más organizadas. Yo recuerdo que yo no voté a las 7 de la mañana como yo llegué con hora para hacerlo, que tuve que esperar un tiempito porque en el colegio que me correspondía, primero comenzaron unas mesas y fueron como en orden. Y antes de las 05, que es la que me corresponde, pues había en esa mesa estaba la 04 y la 04A, y entonces luego llegó a las 5 y a las 05 y fuimos en orden. Pero yo nunca había ido a unas elecciones más organizadas que esta y salimos a flote. Lo que nosotros no es que acusen a nadie, ni que se lleven a fulano preso y lo pongan en el banquillo de los acusados. Nosotros queremos que lo sienten en el banquillo si tiene la responsabilidad, pero que haya un régimen de consecuencia, que ese dinero que se perdió, que ese mal manejo que hubo en las elecciones de febrero, el que sea responsable, que lo asuma y que no se quede en el aire, ni me vengas a decir, no, el problema fue de la Junta Central Electoral completa. No, no fue completa, porque el informe dice que fue de un departamento, el que estaba quizás más cargado y el que más responsabilidad tenía, pero ese departamento tiene que pasar a un sistema de investigación profundo, duélale a quien le duela y con el dolor dominicano entonces de la sociedad, de que quizás quien debe hacer la investigación también tenga sus problemas y la población no le crea. Ahí, es ahí donde está el lío de todo esto, que quizás ponen a Cristi a investigar a Ana Mercy, pero ellos son compañeritos de trabajo, duran más tiempo juntos a veces que su propia familia, se tienen un cariño especial, y entre bomberos a veces la gente no se pisa la manguera, así es que hemos crecido, y así es que se maneja nuestra sociedad. Y lamentablemente, en algún momento esto tiene que coger un orden, esto tiene que encontrar un camino, y que ese famoso régimen de consecuencia no se quede guardado. Todo lo que estamos viviendo en las redes sociales con la pandemia y la gente que se quiere hacer famosa por 500 pesos es porque lo llevan, lo meten preso y al otro día no hay régimen de consecuencia. Viola una disposición de un toque de queda porque nada, al otro día me voy para mi casa. Cóbrele 10,000 pesos a todo el que viole el toque de queda. La costumbre del todo, el todo y el nada es nada. Nana, Eso es lo que tiene jodido este país. cóbrele 10,000 pesos a una generación que no conoce toque de queda, porque la generación de mis hijos no la conoce. La generación de Cristian no sabe lo que es un toque de queda. Es más, yo he visto jóvenes que se han, no, según la Constitución me están violando. Mire, no le estamos violando nada. Hay un llamado de emergencia por una pandemia. Vaya y lea sobre eso primero y después te viene a decirme que le están violando sus derechos. Entonces, todo el que viole, todo el que no entienda lo que es un proceso de toque de queda, usted le dice que para salir, aparte de que se va a quedar fichado, tiene que pagar una multa de 10,000 pesos. Y usted verá a la gente en su casa a las 3 de la tarde. Porque el dominicano, todos estamos acostumbrados a reaccionar cuando se nos afecta el bolsillo. Y ven una situación como esta, que mucha gente que vivimos del diarismo, del picoteo, no lo estamos realizando. O sea, ahí va a haber. Entonces, nosotros no estamos pidiendo un régimen de consecuencia nada más para los funcionarios. Se está pidiendo para todo el mundo. Lo que pasa es que la ley entra por casa. Y si usted es autoridad, y si usted fue elegido, y si usted fue nombrado para velar, para cumplir, para trabajar en pro de, y lo daña, usted tiene que ir a asumir sus consecuencias. ¿O no lo hicieron ya al día de hoy? El procurador apoderó a la fiscalía del caso INAIPI. Y mire, no ha valido ni siquiera el compadreo, aunque se arregle mañana, aunque la renuncia se aceptó y aunque haya gente que se blinde, pero mandaron el caso de INAIPI. ¿Por qué lo mandaron? Porque fue una denuncia pública en un programa de televisión que encontró el apoyo de la sociedad. Y el escándalo, al final de un periodo presidencial como el que está viviendo el presidente Medina, no es factible junto con una pandemia. Entonces ahí, en esa solución que entró INAIPI, deben entrar todos los casos que han sido denunciados para que se cumpla la palabra del presidente o su palabra de campaña, que el rumor público, solamente por el rumor público, él iba a tomar acción. Miren, ayer hablando de derechos, como Ana Mercy decía, y de una generación que desconoce lo que es el toque de queda, la desconoce porque en estas circunstancias, lo primero es que la República Dominicana nunca había tenido un toque de queda por salud, por un tema sanitario. Este es el primero. La mayoría de los toques de queda había sido por temas políticos, sobre todo,
y temas O sociales, huelgas. especialmente en la época de Balaguer. Ayer el director de la policía, Nealdrin Bautista, dio unas declaraciones que yo prefiero que usted la vea para luego presentar nuestro parecer sobre ella. Carlito. Toma. Cristian. Todavía, bueno. Usted sabe lo que hago yo. Ahí es lo que yo sanciono al comandante de esa unidad. Porque usted cree que yo trabajando va a venir ningún pendejo a faltarme el respeto a mí. Es que ahí hay que agarrarlo, estrellarlo en el piso, esposarlo y meterlo en la cárcel, mire, pero con todo el poder que se pueda meter. Entonces, cuando yo veo esa falta de debilidad de un comandante delante de sus subalternos, que están viendo que un tipo, que ellos están arriesgando su vida, y este carajo viene a mentarle a su madre, a faltarle el respeto. Eso era lo que planteaba el director de la policía. Y en las circunstancias actuales, déjeme decirle que tiene todo el respaldo de la ley. ¿Por qué? Pero eso es lo que estamos viendo Lo primero también. es que estamos en una situación, en un estado de emergencia, y el estado de emergencia le da facultad al presidente precisamente de establecer el toque de queda. Con el estado de emergencia quedó suspendido el derecho a tránsito en los casos que sea necesario y el derecho creo que de manifestaciones, no recuerdo cuál es el otro. Son dos derechos constitucionales que quedan conculcados hasta tanto sea levantado el estado de emergencia o concluya el mismo. Yo, Cristian Cabrera, dadas las situaciones que se han presentado en el país, coincido totalmente en que esa debe ser, ante cualquier sublevación de un ciudadano, la acción de la Policía Nacional. ¿Y por qué lo digo? Habitualmente yo soy pro derecho del ciudadano y aún así soy precisamente pro derecho del ciudadano porque no es cierto que porque una persona entienda debe vulnerar o que tiene un derecho sobre el otro para andar en las calles pasado un proceso de toque de queda, para poner en juego la salud de sus familiares y de su propio entorno, sus vecinos, sus amigos, todo aquel que le rodea, por estar en un can, una chercha, estar rodando en las calles sin la necesidad, detrás de nada, pues precisamente la Policía Nacional, ante cualquier sublevación y violación de esto, debe actuar en consecuencia, porque no es posible que sigamos con la propagación del COVID sobre la base de la irresponsabilidad de un grupo de ciudadanos Que no se muere solo. que no conoce, porque si el problema es que se murieran ellos, perfecto, el problema es que ponen en juego precisamente los más vulnerables, que son aquellos abuelitos que no pueden salir de su casa o que no deben salir de su casa, aquel que tiene una condición de diabetes o hipertensión arterial, No tiene aquel que tiene asma, no tiene que ser aquel que viejo. vive con problemas o que no tiene ningún problema incluso. Y no tiene que ser viejo, porque aquí se ha roto el parámetro de edad del Porque COVID-19. precisamente iba, la mitad de los casos presentados en el país no tienen ninguna comorbilidad, como dice el ministro de Salud. Es decir, que no tiene ninguna enfermedad primaria, crónica, que provoque que ante el coronavirus esta se agrave. Muchos de los casos, la mitad aproximadamente de ellos, no tienen ningún tema de comorbilidad. Entonces, la irresponsabilidad de una serie de ciudadanos obliga a esto. Ahora, en condiciones normales, yo sería el primero que criticaría al director de la policía. Pero él lo dijo por el teniente. Pero él lo dijo por una serie de casos que se han Porque presentado. en las redes sociales. Que se han presentado en el país. En las redes sociales hemos visto, y a mí me ha llegado vía WhatsApp más que todo, una serie de hechos justamente criticando a la acción de la Policía Nacional. Son hechos donde la policía llega, encuentra a un grupo de personas violando el toque de queda, violando el cúmulo de personas, una serie de cosas. Y aunque a veces en los videos no se escucha, sí se ve cuando la policía golpea a uno o a dos de los manifestantes. Y luego, pues la parte de las palabras a la que se refiere el director de la policía no se escuchan como se escuchó la del teniente, que dicho sea de paso, yo ayer no lo encontré. ¿Usted vio la cancelación del joven?
No, pues fue una recomendación, eso tiene que ir a un consejo. Está bien, pero Sí, hay una recomendación. hay una recomendación que dura más o menos ¿qué tiempo? Un mes aproximadamente. Un mes. Ok. Depende también, si es de urgencia, pero con la situación actual yo estimo que un mes y medio, más o Y menos. si él tenía recomendación, ¿también dura un mes o se hace más rápido o es más lento? Eso no lo sé. Ok. Entonces, yo me imagino que el director de la policía, cansado con J, porque mientras nosotros, que por ejemplo en este trabajo, en este grupo de medios telemicro, que nuestra responsabilidad es informar y estar adelante, al frente sobre las situaciones que pasan, nuestro compromiso ha seguido igual. Y para nosotros circular fuera del horario del toque de queda, hay una justificación, hay una autorización y hay un permiso. Lo dice, lo tiene mi carnet, mi vehículo tiene un sticker de vehículo autorizado, porque a la hora que nosotros venimos al canal no hay absolutamente nadie más que militares y policías. Y si nos mandan a parar, ahí usted tiene que explicar a lo que va. Pero aquí hay gente que no tiene nada que buscar en la calle. Señores, nada más hay que ver los videos de gente que oye la sirena de la policía y otro lo está grabando y se ponen una funda y se esconden, porque es un reto para mucha gente atropellar, jugar y bromear con el trabajo de hombres y mujeres que se han dedicado a cuidarnos. Todo el mundo sabe que yo soy una crítica de las acciones policiales. Siempre lo he sido. Hasta que en este momento he tenido que reconocer que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ha hecho un trabajo envidiable en todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Pusimos el ejemplo la semana pasada de la labor médica que estaba haciendo el ejército, de lo que había tenido que asumir en San Francisco de Macorís, que ha sido las Fuerzas Armadas que también ha tenido que ir a intervenir a este municipio, que es uno de los más afectados con el COVID-19. Pero señores, la fumigación nocturna en toda la capital dominicana, el canto de aliento que ha llevado el ejército a través de videos, las acciones de la Fuerza Aérea en todo lo que tiene que ver con este proceso, y en conjunto de las Fuerzas Armadas, más la de la Policía Nacional. Mire, hay que quitarse el sombrero, que mientras usted está en su casa, cuidando su familia, hay otras personas arriesgando su vida, cuidando a los enfermos, protegiendo a gente grande que debe tener conciencia, porque no es a muchachito de 18 años que nos llevamos presos en los toques de queda. Es un grupo de adultos cuidando a adultos que no asume su responsabilidad. Y yo me imagino que eso fue un desahogo del director de la policía, de una institución que si yo me lo propusiera tuviera un tema diario para darle funda porque cometen muchísimos errores. Sin embargo, en este momento hay que reconocer la entrega, la disposición y el trabajo en beneficio de la sociedad dominicana. Fíjese usted, mire qué contradicción. Si vamos a la guerra hay que buscar a las Fuerzas Armadas para que nos defiendan, para que estén al frente, para que defiendan la nación. Y Cristian el otro día decía que él entendía porque ahora que él es un jovencito, él entendía por qué Balaguer se auxiliaba de los médicos militares. Entonces, en este momento de pandemia y de problema, también han sido las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, esas que deben luchar por nuestra paz y nuestra estabilidad ante cualquier cosa bélica que se avecine. En una pandemia también han dado las caras, también han estado con nosotros. Es más, mucho más que algunos médicos que hicieron su juramento de Hipócrates y todas las cosas, sin embargo no lo cumplen. ¿O no estaba el ministro de la Presidencia pidiéndole a los médicos que por favor se integraran, que no le dejaran las emergencias al OR y que se integraran? Entonces hay que reconocer cuando la gente hace cosas buenas. Y yo no quisiera estar ahora mismo en los zapatos de ningún jefe de ninguna de las instituciones castrenses ni de la Policía Nacional. Porque mire, hasta usted no ver lo que estamos viviendo o hasta que la bola no pique en su cancha, usted no valora lo que están haciendo ese grupo de personas por nosotros. Aquí tenemos la costumbre de no darle valor a lo que lo tiene, por lo menos en un momento determinado. La policía mete la pata a cada rato,
Pero Diario tú puedes tener un tema de ello. en estas circunstancias, la Policía Nacional es quien tiene sobre todo el compromiso de que se haga cumplir el toque de queda. Y si no se da a respetar como autoridad, van a venir los cuestionamientos que históricamente hemos tenido hacia la institución y hacia cómo ésta se conforma. Pero, Las instituciones castrenses en cualquier país del mundo tienen un orden establecido y aquí actúan sin ponerse los pantalones o las faldas muchas veces. Y ese es uno de los problemas que tiene. Entonces, cuando actúan correspondiente o conforme a lo que le faculta la ley y a lo que tienen que hacer, entonces nos quejamos. El que viola el toque de queda y sea apresado, incluso si tienen que darle golpes, están facultados para ello siempre y cuando haya una violación o una sublevación a la autoridad. Ahí están los hechos. Y eso puede perfectamente en este estado, reitero, en este momento y bajo las actuales circunstancias, suceder. Vámonos, señores, a la portada de los periódicos. el periódico Listín Diario, en su edición impresa de hoy, informe OEA. Ay, mira, Listín cambió el titular que pone de segundo mes. Y nos habla: por la mala gestión de la Junta Central Electoral colapsaron comicios. La OPS, lo fuerte está por llegar. Bueno. Infotec y universidades aportan recursos tecnológicos para enfrentar el coronavirus. Defensa y policía llaman a respetar el toque de queda. En una foto el teniente general Rubén Paulino Sen y en la otra el mayor general Ney Aldrin Batista. En el editorial, y todavía falta la post-pandemia. FBI vaticina incertidumbre. El organismo proyecta una abrupta caída del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Controversia. Trump ordena suspender pagos a la OMS, a la Oficina Mundial de Salud. Y la Alcaldía del Distrito Nacional y empresas donan 1 millón de guantes y mascarillas. David Collado y varios empresarios en la foto principal. No era necesario hacer esa rueda de prensa, podían mandar una nota. Estas son las principales informaciones del matutino Listín Diario. Veamos. El periódico Hoy dice: informe descarta fraude. Expertos de la OEA atribuyen colapso del voto automatizado en elecciones municipales a un software mal diseñado y a la ausencia de un protocolo del control de calidad. Fondo Monetario Internacional dice: el mundo enfrenta la peor crisis en un siglo, advierte grave amenaza a la estabilidad financiera. Leonel Fernández sugiere medidas a tomar en San Francisco de Macorís. Participación Ciudadana apoya nueva fecha para las elecciones. En Vivir vamos a quitar del medio cosas viejas, dice la información del periódico Hoy. Además, OPS advierte peligro de quitar medidas. Arquitectos proponen plan para usar espacios públicos amplios para combatir el coronavirus. Desmantelan destilería de Clerén y Triculí en Santo Domingo Este. Ayuntamiento distribuirá 1 millón de mascarillas y de guantes a residentes en la capital. AES hace donativo a 5 hospitales. La información del coronavirus: 3.286 afectados, 183 muertes, 162 recuperados y 7.168 pruebas realizadas. ¿Será esto? Bueno, es la información que tiene en el boletín 26 de Salud Pública y el periódico Hoy de este día. El periódico Diario Libre. Junta Central Electoral debe elaborar nuevo cronograma de elecciones. Desmantelan fábrica de Clerén en Patio. Trump congela fondos de Estados Unidos a la OMS. 2 días de duelo en La Romana por muerte del artístico. Lidón y gran reto para montar campeonato. Distribuirán mascarillas a población. Colegios privados piden a Educación poder terminar año escolar de forma virtual. Ellos tienen cómo. Solicitan a MINER evaluaciones autorizadas y avaladas para financiar el ciclo lectivo en junio. La AINEP se compromete a documentar todo el proceso ante el Ministerio de Educación. A 1 año del incendio de la Catedral de Notre Dame, el pasado Viernes Santo, la Catedral de Notre Dame volvió momentáneamente a la vida con la celebración de una ceremonia.
Antes y después de ese día, y luego del incendio que casi la destruye por completo el 15 de abril del 2019, esta joya de la arquitectura gótica sigue suponiendo una emergencia absoluta, aunque su construcción fue detenida por la pandemia. Apoderan a la Fiscalía del Distrito Nacional del expediente del caso INAIPI. Informe de OEA señala fallas voto automatizado. La OEA afirma que lo ocurrido con el sistema de voto automatizado fue por la mala gestión de informática de la Junta Central Electoral. Montalvo, el virus sigue en la calle, protéjanse. Ordenó al Ministerio Público y a la policía activar todas las acciones contra los que violen las disposiciones. Estas son las principales informaciones del periódico Diario Libre. Veamos ahora. El periódico El Día, el periódico Today. Jen Segura acepta ser movido a la tercera por los Phillies. En el país existen 15 embarazadas con los síntomas del COVID-19 comprobados. Hay más. OEA atribuye a negligencia fallos que abortaron los comicios. Entiende, no se explica ausencia de plan de pruebas adecuado. Responsabiliza a la dirección informática. Muchos matan el tiempo mientras COVID mata a la gente. Ayuntamiento del Distrito Nacional reparte 1 millón de mascarillas. Deficiencias enfrentan a Colegio Médico Dominicano y autoridades. Muere otro por beber alcohol ilegal. Procuraduría investiga caso de compras de INAIPI y la justicia sometió el expediente de elección anticorrupción. Es la información del periódico El Día en este miércoles 15 de abril. El periódico El Caribe, voto electrónico colapsó porque fue mal concebido. Informe de la Organización de Estados Americanos, OEA, dice que no encontró evidencia de ataques externos, sabotaje o intento de fraude en las frustradas elecciones municipales del pasado 16 de febrero. Piden a Salud intervenir la victoria. 28 muertes por consumo de bebidas adulteradas. Apoderan a Fiscalía y al PETCA. ¿Y el PETCA está funcionando? Del caso INAIPI, pruebas para el COVID-19 llegan a cuentagotas. Tránsito se activó hacia el interior en el día de ayer y crece apoyo a diálogo ante crisis generada por el COVID-19. Estas son las principales informaciones del periódico El Caribe. El Nuevo Diario dice que la OEA descarta sabotaje e intento de fraude en elecciones de febrero. Además, el gobierno promete simplificar y mayor transparencia en compras. Dialogar ayuda. En el editorial de Precio Maldonado se habla sobre la decisión de la Junta Central Electoral de posponer las elecciones presidenciales del 17 al 5 de julio y al 26 de julio en caso de necesidad de una segunda vuelta. Es la información que resume el Nuevo Diario. Aquí lo habíamos dicho, el lunes. Las elecciones fue la fecha más indicada o mejor para que se realizaran en esos días. Vamos a la pausa. Manténgase en sintonía con Despierta RD.